Forti Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Forti Noticias en esta segunda parte donde tenemos como invitada especial a la señora Yanina Soto, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el INFAM, en este programa en la que tenemos una alianza estratégica, Forti Noticias y el periódico El Florense de nuestro compañero Alberto Salazar. Doña Yanina, nos hablaba usted de esa participación importante de heredianos y costarricenses en estas elecciones municipales 2010 y que sean los mejores hombres y las mejores mujeres que vayan a participar. ¿No será precisamente ese problema de falta de capacitación a veces que tienen esas mujeres y esos hombres que llegan por primera vez a ocupar un cargo de alcalde, alcaldesa, regidor o síndico, lo que desmotiva realmente a la población a participar? Porque, oiga, estamos hablando de Heredia. El 82% de los heredianos se abstuvieron prácticamente o están dentro del rango de abstencionismo en votación aquí en la provincia. Este país es un país excepcionalmente, para mí, maravilloso a la hora de tomar decisiones. A veces no analizamos que es un país que tiene recursos hermosos realmente y que podemos todavía sacarle mucho provecho. Tenemos capacidades y competencias a granel, tenemos personas muy capaces, pero hay un sinsabor de la ciudadanía en general de ocupar esa responsabilidad de cargo público. Por muchas razones. Yo me imagino que ustedes y yo lo hemos pensado muchas veces. Yo lo he pensado también. ¿Por qué ocupar un cargo público? Si podemos ser objeto de persecución, de cualquier cantidad de responsabilidades a nivel legal por asumir de lo que tenemos que hacer diariamente, podemos estar en el ojo inescrupuloso de muchas personas que juzgan no al profesional en su cargo, sino a la persona, y eso no a todo el mundo lo fortalece, ¿verdad? No a todo el mundo le gusta que lo ofendan tan fácilmente. Porque se le ocurrió a la persona que estaba equivocada, y en vez de decir, bueno, es que yo creo que usted está equivocado por esto y esto y esto, prefieren lanzar improperios o escribir cosas denigrantes de usted. Entonces, en nuestro país se ha dado un deterioro de esa relación del puesto público, y muchas personas capaces, buenas, con unas gran disposición de avance, de solidaridad, etcétera. Entonces no quieren exponerse. Yo insto realmente a la población costarricense a pensar 2 veces en las cosas, 3 y 4 veces, que seamos valientes y asumamos retos. Hay muchas personas en este país incluso que hoy en día están pensionados y son capaces de dar muchísimo más para este país. Y perfectamente hay muchos puestos dentro de estos que se van a elegir que perfectamente requieren, por su condición, como el de los regidores, incluso el de los síndicos, personas con un perfil un poco desahogado de trabajo y que podrían dedicarse un poco más si tienen esa capacidad de administrar y de tomar decisiones y saber un poco de leyes, etcétera, que puedan realmente asumir el reto de
participar en su comunidad tomando las decisiones hacia dónde se va. Doña Yanina, no hay muchos compromisos políticos ya tomados con anterioridad para hacer un llamado a ese tipo, de esa gente que podría interesarse, porque a veces hasta hay fila de gente que a veces el pueblo lo dice y no vamos a decir mentiras aquí en Fortinoticias y en el Florense. La gente dice que los que llegan ahí al Consejo Municipal son los pegabanderas. Así los dicen y así los llaman. Es aquel que anda sirviendo la comida, sirviendo el arroz, sirviendo el fresquito al político que va para presidente, que va para diputado. Entonces el pueblo lo sabe y el pueblo lo comenta y el pueblo lo dice. Y esas personas de las que está hablando usted no son precisamente los más a veces más llamados a ocupar esos puestos, sino es aquella persona que se ganó el político alto, el que va para la presidencia o el que va para diputado, se lo ganó con otras cosas que no es precisamente conocimiento. Es eso lo que está realmente un poco corrompiendo, por decirlo de alguna manera, ese tipo de participación popular, ese tipo de participación del costarricense a llegar a las urnas electorales para ver entonces uno se pregunta, ¿y cómo hacerle frente entonces al abstencionismo? ¿Será que más bien los políticos altos tendrán que pensarlo muy bien a la hora de darle campo a todas estas personas que ocupan muchos, no todos, porque hay unos que son muy capaces, hay unos que están muy bien estudiados y muy bien preparados, pero llegan muchas personas que dejan mucho, pero mucho que desear, y uno dice cómo un partido político tradicional, un partido político con el conocimiento y la historia que tiene como los que hay en este país, pueden poner a una persona a ocupar ese tipo de puestos a nivel municipal que son trascendentes para el desarrollo comunal. Bueno, definitivamente yo creo que vamos a tener que ir haciendo los cambios. Y los cambios no se producen del día a la mañana. O sea, de la mañana a la noche. Mentiras. En eso vamos a tener que crecer un poco más los costarricenses y volver a replantearnos. Yo creo que ya ha iniciado este proceso de replantearse una jalada de orejas, como dicen, a los partidos tradicionales. De hecho, con el triunfo de Luis Guillermo Solís se vio que aunque no era un partido PAC el que llegaba por consenso decir que todos eran PAC los que votaban por Luis Guillermo, no, era una forma de elegir una persona que venía de un círculo diferente, dar la oportunidad a otro grupo. Yo creo que se ha abierto ese espacio, queremos personas diferentes, queremos personas que nos brinden otra forma de hacer las cosas, y en eso los partidos políticos se han puesto a pensar, no lo crea, lo han hecho. Que no se vaya a consolidar en cada uno de los cantones de nuestro país, eso también es una realidad. Pero definitivamente también hay cantones que tienen sus propios partidos cantonales, también hay personas que comienzan a descollar, y esto no se trata, como usted bien lo dice, no se trata de hacer fila. Ese es un mal concepto de la política. Se trata de realmente tener a las mejores personas, porque lo que queremos es desarrollar nuestro país, y se desarrolla en la forma más sana si la desarrollamos bien desde la base. Y tenemos que tener una buena comunicación, el gobierno central y la base. Por eso es que esa parte de la madurez falta mucho todavía en nuestro país. No se vale, como usted lo dice, que simplemente porque es el del otro partido el que está ahí, que yo ya le voy a zafar la tabla, como decimos nosotros acá. No es posible que porque el que fue rival mío en las elecciones, o yo soy de otro partido, o no me parece, pero está proponiendo algo adecuado para nuestro cantón o para nuestro país, nosotros nos paremos en la escoba, como decimos también. No es posible que nosotros seamos mezquinos, porque todos vamos en el mismo barco. Si el barco se hunde, nos hundimos todos. Así es que si hay una buena idea, aunque sea de la persona que no queremos,
hay que respetar que la idea es correcta. Y qué fácil es decirlo, como lo dice usted aquí en Forti Noticias, pero aplicarlo, doña Yanina, son otros 100 pesos, ¿verdad? Porque ya yo conozco aquí en Heredia de alcaldes que incluso no han podido desarrollar proyectos importantísimos como el de la vida misma, que es el agua. No pueden desarrollarlos porque 2 o 3 cabezas calientes prácticamente se oponen incluso a que lleguen dineros, productos de el mismo IFAM, que ya están aprobados, pero que no se pueden aplicar. Eso pasa en Heredia y me imagino que en el resto del país. El pueblo no es tonto. El pueblo lo ve, el pueblo lo siente, el pueblo lo está oyendo y por eso vemos que la gente no llega a votar. O sea, son estos políticos o politiquillos, yo creo que los que deben de entrar un poquito en conciencia de que se está desfavoreciendo también, no solamente el desarrollo de su propio cantón, de su propia gente, de su propia familia, sino que también está mellando contra las estructuras políticas de un país. Bueno, pero a eso nos toca a todos. Si queremos hacer un cambio, lo tenemos que tomar y asumirlo todos. El compromiso lo tenemos que hacer todos. Y si queremos seguirnos dejando de que algunas, como dice usted, personas en diferentes cantones del país asuman la responsabilidad por nosotros y la asuman mal porque era lo único que había, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos? Incluso si llega una persona que no es la más adecuada, deberíamos nosotros apersonarnos siempre para darle un seguimiento a ese gobierno local. Nosotros, acuérdese que en las municipalidades trabajamos con un consejo municipal y con síndicos de cada distrito, con concejales de distrito, pero muchas veces no están haciendo el trabajo de base que le corresponde o simplemente no los estamos tomando en cuenta. Lo que tenemos que revitalizar es esa participación que nosotros no estamos fortaleciendo, estamos casi que haciéndola a un lado y no fortaleciéndola. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos escuchar, porque la persona que atiende muchas veces se le complican las cosas, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, porque estos son gobiernos que deberían ser de consenso y que vayan de la mano de las necesidades de las diferentes comunidades para que realmente las decisiones se tomen así. Y les insto a que los consejos municipales y las alcaldías funcionen lo más coherentemente posible y unidas. Si hacen, como dice usted, uno por un lado y la otra por el lado, no van a funcionar definitivamente. Y en eso quiero enfatizar que tenemos que ser maduros, astutos y capaces definitivamente. Y tomar las buenas decisiones por consenso para que se apliquen en nuestro cantón. Vengan de quien vengan. Y asumir la responsabilidad que si eso funciona para nuestro cantón, tenemos que unirnos para que eso vaya. Y en eso le voy entonces a recordar que el IFAM, o el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, es un instituto más que todo técnico. Cuando nosotros avalamos un edificio, cuando avalamos un proyecto de acueductos, cuando avalamos la construcción o cuando avalamos una asistencia técnica, una capacitación, es porque técnicamente está comprobado. La cuestión política no está presente. Es técnicamente favorable y esto lo tiene que conocer el Consejo Municipal para decidir si lo toma o lo deja. Porque nosotros entramos en el trabajo municipal porque nos llaman, porque nos invitan, porque nos dirigen un acuerdo municipal, que nos solicitan las cosas o nos aprueban lo que nosotros dispusimos en los estudios. Entonces, tienen que tranquilizarse y venir a hablar con el IFAM, o nosotros vamos allá a las municipalidades para hacerles las propuestas posibles para el buen desarrollo de los diferentes proyectos que quieren desarrollar. Disculpen
la redundancia. Pero muchas veces se les da la asistencia técnica, se les da el acompañamiento, se les da el financiamiento. Todas las cosas están claras y no asumen la decisión por simplemente no apoyar proyectos para que no salgan en determinado gobierno o para que, no sé, para que no participen algunos o lo que sea. Y es que estas épocas son difíciles. Estamos en épocas difíciles, época preelectoral, por decirlo de alguna manera, donde o se hizo o ya no se hizo, porque se detienen muchas cosas a nivel comunal, a nivel municipal. En ese sentido, tal vez usted como representante del IFAM, porque sabemos también de los foros que a nivel regional el IFAM ha estado realizando en diferentes cantones, un poco para motivar a la gente también a todo este proceso electoral tan importante en las comunidades. Entonces, un poquito, pues, llegar de veras al corazón de los costarricenses principalmente, de los heredianos, para que este 82% de abstencionismo, por Dios, no se vuelva a presentar y que realmente la gente que lo esté representando sea la gente más adecuada. Y si no, pues que ahí está el pueblo para que fiscalice. Perfecto. El IFAM está comprometido, ya estamos haciendo un trabajo que se llama el voto informado, donde vamos a todas las comunidades a informar en qué consiste, cómo puede actuar, cómo puede participar, qué condiciones tienen, cada uno de los procesos, etcétera, etcétera. Después vamos a hacer un segundo proyecto, donde ya cuando sepamos en octubre quiénes van a ser las personas que van a disputar estos cargos, pues también se va a hacer entonces una capacitación propia para ellos que pueden encontrar, sobre todo cuestiones legales, que es lo que a veces más cuesta o que desconocen, procesos de la administrativos, etcétera, que se van a encontrar. Los vamos a ir capacitando poco a poco. Y también una tercera etapa, cuando ya tengamos las primeras autoridades, o sea, las autoridades ya dispuestas y escogidas después de febrero, pues también las vamos a capacitar en esos meses antes de asumir la dirección de sus comunidades, para también enfocarnos en sus planteamientos para que vayan más coherentes. A veces soñamos mucho y a veces no estamos con los pies en la realidad de lo que podemos hacer. A veces tenemos que enfocarnos en proyectos muy bases. Por ejemplo, en Heredia y en todo el país estamos trabajando fuertemente con el tema de los acueductos municipales, y el IFAM tiene una expertise muy grande. Estamos con un convenio con el AIA, estamos tratando de desarrollar lo mejor posible en una forma total y absolutamente técnica para tomar las mejores decisiones, porque no es la decisión de una comunidad, es la decisión para todo el país que tenemos que asumir definitivamente. Y sobre grandes temas también como residuos sólidos, que por cierto hay ahora un gran congreso en el TEC el próximo mes, en noviembre. También tenemos temas importantes como son la firma, y ya se firmó el decreto para los planes reguladores, cómo los vamos a asumir, qué van a hacer las municipalidades, se les va a dar todo un acompañamiento, porque si no planeamos con un propósito estratégico, nada es posible, porque si no planeamos las cosas adecuadamente, vamos a tontas y a ciegas por todo lado, dando tumbos por todo lado, simplemente combatiendo un problema aislado por acá, otro por ahí, y se nos va los 4 años en resolver cositas y cositas. Aunque eso sea el diario vivir de cada gobierno municipal, también deberíamos priorizar en 1 o 2 proyectos donde nosotros sepamos que tal vez en nuestro periodo no vamos a ver el término de eso, pero tenemos que tener esa valentía, esa visión de que la construcción no se hace en 4 años, que a veces nosotros vamos a hacer nada más los cimientos de lo que otra persona u otras personas van a llegar
a buen término. Pero esa es la capacidad, ese es el tipo de personas que necesitamos con proyección en los gobiernos locales, que tengan ese sueño armónico de lo que se requiere en un país, no solo en su pequeño territorio, sino en un país para que tenga una visión fuerte, grande, fortalecida, que una a las personas, que en los consejos municipales se unan a un trabajo común, al fin y al cabo son de su propia comunidad, para que decidan el mejor devenir que les ayude a conformar realmente un desarrollo en sus propios gobiernos locales. Bueno, doña Yanina, más bien de veras muchísimas gracias por toda esta amplia participación suya aquí en Forti Noticias, que en coordinación con el Florense pues tenemos este programa todos los viernes aquí desde las 7:30 de la mañana. Instar a la población herediana de que estudie, lea, investigue quiénes son sus representantes. Aquí en Forti Noticias nosotros se los vamos a estar presentando uno a uno. Y da lástima a veces saber que llega alguien con deseos de ser alcalde y no conoce ni siquiera el presupuesto con el que se está trabajando. Bueno, pero esa es la realidad y ustedes los van a conocer aquí por Forti Noticias, y ojalá que el IFAM de veras siga trabajando en ese tema tan importante de la capacitación para que esos líderes comunales, doña Yanina, de veras lleguen a trabajar en beneficio de una comunidad y no a veces como dice usted, a soñar de algo que es totalmente imposible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada más les cuento que así como yo espero, y esta institución principalmente espera, que estos nuevos gobiernos locales por lo menos suban 1 o 2 o 3 o más escalones en virtud de que podemos hacer las cosas mejor. El compromiso del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal es definitivamente. Estamos comprometidos, estamos con un plan estratégico que estamos dando a conocer, estamos jalando los recursos requeridos para que podamos realmente realizar estos acueductos novedosos, modernos y funcionales para toda la comunidad. Estamos jalando por todo lado a nivel financiero para procurar ser una base sólida para los gobiernos locales, de donde pueden cimentar realmente todos estos proyectos que quieren hacer. Y también nosotros estamos reorganizándonos internamente para actuar en una forma eficiente y eficaz, porque eso requiere nuestro país para salir adelante, y es un deber de todos nosotros como instituciones no solo pedirle a la comunidad lo que tiene que hacer, sino exigirnos nosotros mismos primero el compromiso, y eso es lo que estamos haciendo aquí en el IFAM. Muchas gracias.